¿Qué ven en el lado izquierdo, en el lado derecho? Hay una lesión como redondeada, ¿cierto? Llena de aire. ¿Qué puede ser eso? Llena de aire. Una bula, pero miren que son varias. Quistes, entonces, ¿por qué? Bueno, ya vamos a hablar de la tuberculosis en los niños, cómo se manifiesta, es diferente a los adultos. ¿Qué más puede haber por ahí? ¿Una qué? Es que se ve como hermoso. Mire que ya está bien acá. No sé. Sí, las cavitaciones, pero son raras en niños. Entonces, una hernia diafragmática puede verse así, ¿cierto? Que se suba el intestino, pero porque no es una hernia diafragmática. Tenemos la proyección lateral, Y no se ve que suba el intestino. porque no está nada subiendo por acá, ¿cierto? O sea, lo que estamos viendo aquí, estas burbujitas, están en el tórax, o sea, no vienen desde abajo. En la proyección frontal pareciera que vinieran desde abajo, pero aquí en la lateral no. Entonces, esto es lo que se llaman malformaciones congénitas de la vía aérea, que son lo que anteriormente se llamaba reumatoideas quísticas, no sé si la habían escuchado. Son como lesiones quísticas que vienen desde el nacimiento y que esto puede ser causa de infecciones pulmonares a repetición, siempre en el mismo lado. Algunas veces se pueden asociar a secuestros pulmonares. ¿Y qué es un secuestro pulmonar? Es una lesión que viene implicada de circulación sistémica, entonces que viene con un vasito de la aorta generalmente. Entonces mire que este tenía nuevamente quistes, o sea, una malformación congénita de la vía aérea, y tenía asociado este secuestro. Entonces en este es importante el contraste cuando vayan a pedir una tomografía en un paciente que le están sospechando un secuestro pulmonar o una malformación congénita de la vía aérea, que sea con contraste intravenoso, porque sale un vaso de la aorta y el cirujano tiene que tener cuidado cuando vaya a resecarle eso. ¿Listo? Sí. Profe, si uno esculta el niño de la foto anterior, ¿cómo se escucharía? Pues yo me imagino que se debe escuchar como un, ¿cómo es que se llama ese signo? No es como un ronco, sino, ¿cómo? ¿Qué? No, crepito no. No. Digamos que es como un roncus, pero lo otro es que como ahí no hay alvéolos, entonces también debería estar disminuida pues como la auscultación de ese lado, ¿cierto? Pero lo importante es que si ustedes notan que hay una diferencia entre los dos emitoras en la auscultación y les piden la radiografía y ven estas imágenes así quísticas, lo primero es descartar algo congénito. O sea, no se pongan a pensar en tumores, en cáncer, porque eso no es tan frecuente en los niños. Deberíamos pensar en cosas congénitas. Y que el examen que le deberían ordenar es una tomografía con contraste para buscarle ese vaso aberrante. ¿Listo? Listo. Bueno, ya nos vamos para el mediastino. En el tórax, pues yo siempre veo las imágenes como de adentro hacia afuera. Entonces comienzo vía aérea, mediastino, después me voy para el tórax, ya después me voy para la pleura y último dejo la pared torácica. Eso ya depende de cada quien como lo quiera, el orden en que lo quiera interpretar. Lo importante es que no se les vaya a escapar algo, ¿cierto? Todo lo que está en la radiografía, todo lo que quedó ahí en esa imagen, ustedes la tienen que mirar. Así sea el huesito que quedó por allá incluido, a veces uno encuentra ahí tumores que no se habían sospechado. Listo, nos vamos para el mediastino. Entonces, ¿qué les parece el mediastino de estos niños? Ancho. Los ven anchos, ¿cierto? Sí. O ensanchados. ¿Qué creen que puede hacer eso? El timo. Entonces, la primera pregunta es: ¿hasta qué edad ustedes esperarían ver el timo en una radiografía? 6, 7. No, ya muy grandes. 2 Yo diría que 3 años, máximo 5, ¿cierto? 5. Ya después de 5 años, si ustedes ven un mediastino ensanchado, deben pensar en adenopatías o en
ya el niño grandecito, ¿cierto? Entonces, el timo, ¿cómo vamos a, digamos, a quedar tranquilos con que eso es un timo y que no sea una masa? Entonces, primero, hay varios signos. Uno de ellos es que, mire que así como el corazón, el timo es también como transparente, o sea, uno ve detrás del timo como trama vascular pulmonar, ¿cierto? No es como una masa sólida, bien radiopática. Y lo otro, tiene este signo que es el signo de la vela, que es que el ápice del triangulito se va como hacia el ápice pulmonar y la base pues está ahí como dirigida hacia el hígado. Entonces ese es el signo de la vela tímica. Este otro, ¿qué tal les parece? Este mediastino. Está opaco en el lado derecho. ¿Puede ser otro tipo o ya no? Unilateral. No, eso sería más bien no tampoco. Entonces nuevamente, Que es solo una acaba. estructura que es como transparente, me deja ver trama vascular, miren la tráquea, la Que es tenemos una en el lado derecho, si fuera una masa, la estaríamos viendo hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y hay otro signo que es el signo de la onda tímica. Entonces, el timo, en vez de generar como ampliación de estos espacios intercostales, mire que como que se amolda a ellos, es una estructura como, parece como una esponjita. Entonces, este es otro signo que es el de la onda tímica, otro timo. Y el timo puede ser de dos lóbulos, o sea, bilateral, o puede ser de todo, desde el ápice hasta el diafragma, o sea, puede irse hasta aquí, hasta abajo. Y a pesar de que vemos aquí como una lesión muy ensanchada en el mediastino, a ambos lados, miren que la vía aérea está permeable. Si fuera una masa, si fuera un linfoma, eso estaría desplazada. ¿Listo? Y al hacerle la ecografía, miren la ecografía, yo como veo el timo, un triangulito, y que no me está generando colapso de la vía aérea ni de las estructuras vasculares. Entonces, a veces las ecografías pueden ser como una ayuda así como para que ustedes también queden tranquilos de que eso pues sí es un timo y uno en la ecografía lo identifica muy bien. ¿Listo? Bueno, ya nos vamos para el corazón. Entonces, en la radiografía el corazón solamente vamos a ver como el margen del lado derecho que corresponde a la aurícula derecha, el margen del lado izquierdo que corresponde al ventrículo izquierdo en una plaquita normal, ¿cierto? Y lo que está aquí pues como vertical sería la vena cava superior, que es donde deberían quedar los catéteres centrales. ¿Qué ocurre entonces cuando un paciente tiene un agrandamiento del atrio derecho? Entonces vamos a ver que ese margen derecho se va a ver como más abombado de lo normal, ¿cierto? Ese sería pues como una forma de decir que ese paciente tiene probablemente un agrandamiento de la aurícula derecha. Cuando se agranda el ventrículo derecho, entonces el ápex cardíaco se me va a elevar y me va a dar una forma que nosotros describimos el signo radiológico como en forma de bota o de sueco, y esa pues en un paciente con cianosis pensar en una tetralogía de Fallot. ¿Listo? Entonces cuando está aumentado el ventrículo derecho, el ápex se va para arriba. Cuando está aumentada la aurícula izquierda, entonces la aurícula izquierda se va a venir hacia el lado derecho y vamos a ver como una doble silueta aquí en ese margen derecho. Entonces cuando ustedes vean como dos silueticas acá, es porque la aurícula izquierda está crecida. Y ya cuando está crecido el ventrículo izquierdo, entonces piensen como que está generando mucho peso y se va como hacia abajo el corazón. Entonces esa sería una forma de ustedes decir que probablemente esa cardiomegalia es porque el ventrículo izquierdo se va para abajo. ¿Listo? Bueno, acá nuevamente continuamos viendo el mediastino que les llama la atención. La aurícula derecha sí es como un corazón grandecito, pero sí, ya pues como saliéndonos del corazón. Profesor, como opaco los pulmones. En el mediastino. Ok, en el mediastino. Esta es de la derecha. Sí, vemos consolidaciones, ¿cierto? Acá en la base pulmonar izquierda, aquí vemos también otra. Pues tiene muchas consolidaciones, opacidades alveolares en 4 cuadrantes.
Pero miren Entonces, nuevamente esta línea radiolúcida Ajá. que está bordeando todo el mediastino y todo el corazón. ¿Qué es eso? La onda tímica. No, que mire que se viene hasta abajo. Ah, Mire que tenemos aquí también aire en los tejidos blandos. derrame pericárdico, ok. Entonces, neumomediastino, ¿cierto? Aire del mediastino, porque se va hasta arriba. Ok, neumomediastino. ¿Ya lo ve mejor? Sí. Neumomediastino. Ahora es Profe, se ve como redondo. ven el corazón grande, ¿qué más? Sí. Se ve como. Ajá, se ve como. Pero no veo la doble sombra. O sea que No sería hablemos que de viene. cavitaciones, hablemos como de imágenes radiolúcidas, como acá, si las ven centrales. Sí. Listo, y esto que vemos acá, dentro de esas imágenes radiolúcidas, corresponden a los lóbulos tímicos. Entonces, Lóbulos normalmente el timo está así, pegadito al corazón. Si llenamos el mediastino de aire, entonces, ¿qué va a pasar con esos lóbulos tímicos? Se van a elevar, se van a separar del corazón y dan este signo que es el de las alas del ánimo, ¿cierto? Entonces, este es otro neumomediastino que está disecando como los lóbulos tímicos y por eso vemos como esas dos imágenes radiopacas ahí triangulares. Sí. Ustedes podrían decir que son una telestasis, pero lo que hay que tener cuidado es que tenía un neumomediastino acá, ¿listo? Que hace que se eleven pues como esas lóbulos tímicos. Este nuevamente, entonces airecito Hay como que está una bloqueando silueta. solo el corazón, entonces ese que sería Neumomediastino. neumopericardio, Ajá. porque si fuera neumomediastino se iría hasta arriba, Ah. ¿cierto? Entonces neumomediastino se va hacia arriba, neumopericardio solamente el corazón. Ok. Bueno, ya vamos a ver parénquima pulmonar, entonces empezamos con infecciones pulmonares, que es lo más frecuente que ustedes van a ver. Cuando ustedes sospechen una neumonía, entonces no a todos le van a mandar radiografía. Si es un paciente que tiene síntomas leves y no tiene ningún factor de riesgo, pues nada, le van a dar salida, ¿cierto? Pero si es un paciente inmunosuprimido, que tiene un cáncer, una neutropenia febril, a ese sí le tienen que hacer una radiografía de tórax, ¿listo? Ya, si tiene síntomas o alteraciones de signos vitales, pues lo tienen que hospitalizar y ahí lo primero que le van a ordenar es una radiografía de tórax. Y dependiendo de lo que salga en la radiografía de tórax, entonces ya pueden ordenar una ecografía o una tomografía, dependiendo como de la complicación que están buscando. Entonces, si yo veo una consolidación con un derrame pleural, ¿qué van a ordenar en ese caso? En la radiografía de tórax. Sí, un derrame pleural. Sí. Ecografía no. La radiografía ya, o sea, ustedes le mandaron la radiografía, consolidación Sí. y ven como un derrame ahí. Sí, pues ecografía. Una ecografía para ver si ese derrame pleural es libre o si ya es un empiema, ¿cierto? Eso lo vemos fácilmente con una ecografía. Entonces, el examen que ustedes van a pedir depende de lo que ustedes vean en la radiografía. Ya, si es una cosa más complicada, en ese caso una tomografía contrastada. Pero entonces siempre pensemos, ¿para qué voy a mandar la tomografía? Porque realmente le voy a hacer un cambio en la conducta de ese paciente o simplemente es porque yo quiero saber que lo que estoy viendo en la radiografía me llama la atención eso que es. Entonces siempre debe implicar una conducta que van a tomar con el paciente, ¿listo? No estar sometiendo a los pacientes a estudios innecesarios. Y ya si tiene síntomas severos, pues se va para la UCI y de entrada también se le hace una radiografía de tórax. Esta página yo quiero que pues como la guarden porque en esa página hay varios módulos como de casos o preguntas clínicas en los que ustedes desean mandar un estudio y no saben qué es. Entonces, por ejemplo, un niño con cefalea, entonces ahí les sale como un listado de cuál debería ser el examen que van a ordenar. Acá tenemos un ejemplo, un paciente de 3 meses, inmunocompetente, que se le está sospechando una neumonía no complicada adquirida en la comunidad. Entonces, ¿qué recomiendan ahí? Nada, lo que ya les había dicho, ¿cierto?
Y aquí al ladito, súper importante, les están diciendo qué tanta radiación emitiría ese examen si ustedes se lo llegan a ordenar. Entonces por eso es importante también como esta otra columna. ¿Listo? Miren, ya este es un paciente también de 3 meses, inmunocompetente, pero que ya el manejo no respondió a lo que usted le habían dado inicialmente. Entonces ahí sí, usualmente es apropiado hacerle una radiografía de tórax y puede ser apropiado la ecografía, dependiendo pues si le den derrame pleural o algo. ¿Listo? Otro paciente ya con una neumonía complicada, que se le está sospechando un derrame pleural paraneumónico. Entonces miren que ahí el primero que recomiendan es la ecografía antes que la tomografía. ¿Listo? El verdecito es como el examen inicial. Entonces mira, aquí tenemos un paciente, una opacidad basal derecha, miren que tiene broncograma aéreo, no sé si lo ven por ahí. Entonces una consolidación, y acá esa opacidad forma aquí como esta curvita, que es como un signo que me hace pensar que tiene derrame pleural, y ustedes desean saber ese derrame pleural cómo es. Entonces les piden la ecografía, y en la ecografía, entonces hay un signo para nosotros ecográfico, es que cuando vemos el pulmón muy parecido al hígado es porque hay una consolidación. Entonces, miren, este es el hígado, acá está el pulmón, y lo que está ahí en la mitad es un derrame pleural que no es libre, es un líquido que está sentado, o sea, ya tiene un empié. ¿Listo? Lo importante es que ustedes le mandaron la ecografía y ya leen el informe y ahí el informe el derrame pleural. Una vez. El diafragma está acá. Literalmente. Este es el hígado, derrame, y acá la consolidación. De ecografía, no sé qué. Pero normalmente el líquido lo ve negro, o sea, Ahí completamente. les digo, ya, ¿qué es esa Y ecografía miren de que ese testículos? líquido Y empezaron a tiene decir, como no, tiene secticos, eso, y ya eso es de cirugía, o sea, no solo de pasarle un cola de cerdo, no, ya tiene que ser cirugía. Sí, le hacen una mano, eso es una de testículos. Este es otro paciente con neumonía, ya se le sospecha es una fístula broncopleural, entonces ahí sí es importante la tomografía y ordenársela con contraste. Entonces, miren la neumonía que se complicó, ese pulmón quedó atrapado. Entonces, en la fístula broncopleural lo que ocurre es que se necrosa el parénquima y ya los bronquios empiezan a comunicarse directamente con la pleura. Entonces, son esas neumotórax que no mejoran con nada porque directamente está ahí comunicado el bronquio con la pleura, y lo que tiene que hacer el cirujano es como quitarle todos estos septos que tiene pleurales, porque este paciente no va a expandir nuevamente ese pulmón a menos que le quite como esa pleura que está ahí engrosada. ¿Listo? Bueno, paciente inmunocompetente con sospecha de un absceso pulmonar, nuevamente, mire que tiene consolidaciones ahí en el hemitórax derecho, empezó a hacer estas bulas, y estas bulas pueden sobreinfectarse o llenarse de líquido y ya forman los abscesos. Cuando no forman los abscesos, ellas se pueden mejorar solitas y mire que el paciente después recupera normal, pues como su arquitectura pulmonar. Entonces las bulas son estas imágenes quísticas de pared delgada que son frecuentes en una consolidación, en un paciente que tenga una contusión pulmonar, y se resuelven solitas la mayoría de las veces. Bueno, neumonía redonda, ¿habían escuchado sobre la neumonía redonda? No. ¿No? Entonces, el pulmón en los niños hasta los 8 años no se termina de formar. Entonces, antes de los 8 años todavía ellos no tienen los poros de Kohn y los canales de Lambert bien formaditos. Entonces, cuando entra una infección, digamos que en vez de regarse por esos poros o por esos canales, queda la infección ahí como contenida, ¿cierto?, en un espacio que forma una consolidación redonda. Entonces cualquiera, ustedes que están acostumbrados más bien a ver adultos, dirán que eso es una masa. Entonces, en un niño menor de 8 años, que ustedes vean una imagen redonda, muy bien definida, y además clínicamente tiene fiebre, pues tiene elevación de reactantes, pues hay que pensar en una consolidación redonda. ¿Listo? Entonces miren cómo se ve. Hizo un derrame pleural complicado, después esa consolidación se cavitó, pues se necrosó y ya pues mejoró, para que recuerden la neumonía redonda. Y
Y ya el seguimiento de los pacientes que están en UCI, entonces la radiografía solamente se debe hacer control si empeora el estado clínico del paciente o si ustedes le pasan un dispositivo. De resto, eso de estar haciéndole radiografía todos los días porque está en UCI, ya no, listo. Bueno, y ya infecciones, entonces eso depende de cada región, y como los gérmenes más frecuentes, es importante que ustedes conozcan como la población de los niños del lugar donde van a trabajar. Lo importante es que en recién nacidos debemos pensar en neumonías bacterianas por el canal del parto, las bacterias que están en el canal del parto, y que los neonatos no consolidan. Entonces ustedes no deberían esperar en que le están viendo una consolidación a los neonatos para iniciarle antibióticos. Hay que iniciarle antibióticos rápido porque van a ser bacterias la causa de esas opacidades, así como difusas, o sea, no la consolidación, sino como opacidades. Ya los que están en este rango de edad, 3 meses a 5 años, pues vamos a pensar en patologías virales, y en 5 años Mycoplasma pneumoniae, o ya pues digamos que otro tipo de bacterias, pero en pacientes como inmunosuprimidos, ¿cierto? Porque no es frecuente pues encontrar estas otras infecciones en un niño. Entonces, así como grande, el Streptococcus pneumoniae les gusta mucho hacer consolidaciones lobales, pero ustedes ven muy radiopaco, pues como un lóbulo pulmonar. El Staphylococcus aureus le gusta hacer neumatoceles, los que les mostré ahorita, ese era por un Staphylococcus aureus. El Mycoplasma pneumoniae no es una consolidación, sino que hace como opacidades intersticiales, se parece mucho como al viral, ¿cierto? Sino que es más, hay compromiso como más bilateral. Y cuáles se pueden complicar más fácilmente: el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza. Estos serían como los 3 más peligrosos. Ustedes ven al niño que ingresa, unas opacidades alveolares, a los 2 días ya una consolidación, ya después se empieza a hacer un derrame pleural que se vuelve empiema, entonces esos son los que más se complican. Y el influenza, como es algo viral, entonces virus merilado o también pues como opacidades intersticiales. Esto no es para que lo utilicen ni lo aprendan, simplemente es para que ustedes sepan que las bacterias consolidan, hacen derrames pleurales, se complican con neumatoceles, mientras que los virus lo que hacen son más que todo atelectasias, opacidades intersticiales o un engrosamiento peribronquial. Pero no es como para que estén aplicando este puntaje ahí en el servicio de urgencia, sino como para que recuerden que las virales pues no son más de consolidación. Y la Organización Mundial de la Salud realmente, digamos que ellos proponen una forma más fácil de leer las radiografías en un paciente que están sospechando neumonía. Entonces, primero es decir si la placa está óptima o no para ser interpretada. Segundo, si tiene una consolidación o no, y si tiene derrame pleural o no. Lo demás se consideran como opacidades diferentes a consolidación y se pueden, digamos que interpretar como una infección viral, mientras los que tienen derrame pleural o consolidación, interpretar como una infección bacteriana e iniciar el manejo antibiótico. ¿Listo? Entonces, digamos que este me gusta más porque es más práctico, más sencillo. Ustedes decir, tiene consolidación o no, y ya con eso toman conducta. ¿Listo? Este es un ejemplo de un paciente con una infección viral. Entonces, mire que el parénquima pulmonar no se ve tan feíto, pues son como opacidades intersticiales ahí paraliares, y está también haciendo hiperinsuflación pulmonar. Este es otro paciente que inicialmente, mire que eran solamente como opacidades intersticiales, es una bronquiolitis por un virus respiratorio sincitial, pero es un niño chiquitico, entonces a ellos les va a veces muy mal, y mire que ya empezó a hacer opacidades alveolares difusas. Entonces también tengan miedo a este virus porque el paciente a veces puede requerir ir a una UCI. Este es otro pacientico de 3 años. Entonces, si ven esta parte del corazón, si la ven como transparente, o sea, detrás no ven como trama vascular, y miren este lado, está muy blanco, o sea, incluso los cuerpos vertebrales no se definen. Entonces tiene una consolidación retrocardíaca, que es la que tienen que empezar a buscar, y ya esa sería una neumonía bacteriana. Este es uno de 6 años, entonces está en la edad del micoplasma,
Entonces miren que así es como se ve una infección por micoplasma, son más como opacidades intersticiales, pero es como de consolidación. Y ya entramos a la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis, pues el mecanismo es igual a los adultos, entra el bacilo pues por la vía aérea y puede formar adenopatías, generalmente son ahí como iliares. Como los niños todavía no tienen muy bien desarrollado el sistema inmune, entonces es como si ellos hicieran esa primaria rápidamente progresiva, o sea, ahí mismo hacen la infección, no es que se quedan latentes, ¿cierto? Entonces, estas adenopatías, ahí está el bacilo y a través pues, de los vasos linfáticos llegan a la sangre y lo que hacen es una diseminación hematógena. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede pasar cuando ya la bacteria está en la sangre? Tuberculosis, meningia, miliar. Entonces ya hacen es una tuberculosis diseminada y generalmente el sistema nervioso central. Entonces, en ellos, en los niños, no son tan frecuentes la tuberculosis en niños, pero cuando les da muy grave. Entonces, por eso hay que estar pendiente de la tuberculosis en ellos. Entonces, otra forma de hacer diseminación hematógena es que se vaya hacia los pulmones y hace ya es un patrón miliar, porque por la sangre se empiezan a ir a formar nodulitos aleatorios en todo el pulmón, ¿cierto? Y realmente el que hace las cavitaciones o las cavernas o que hace la reanimación, que es por la reactivación, va a ser el adolescente. Después de los 10 años, uno puede decir que se parecen en cuanto a los adultos, pues la infección por tuberculosis en niños, después de 10 años. Entonces, un niño pequeñito, yo no voy a pensar en cavitaciones, ¿listo? Bueno, entonces aquí está, mira un recién nacido, hace una diseminación hematógena, entonces ese es un patrón miliar, muchos nodulitos como en todos los pulmones. Entre 5 y 10 años, entonces voy a buscar más que todo son adenopatías mediastinales. Miren que esto acá está sobrando, ¿cierto? En el ilirio de ese lado. Y ya, miren que después de 10 años hace una cavitación, hace también árbol de limación, que eso se ve mejor es en la tomografía, o hace tuberculosis pleural. ¿Listo? El ejemplo de patrón miliar en la radiografía y en la tomografía, ¿cómo se ve? Este es el de las adenopatías, acá en el ilirio. Entonces, esas adenopatías pueden obstruir el bronquio y formar atelectasias, que se van a ver mejor aquí en la proyección lateral. Y como son adenopatías necróticas, entonces el contraste intravenoso para ver, digamos, como la forma de las adenopatías. La cavitación, como se ve en la radiografía y como se ve en la tomografía. Entonces, miren que este ya es un niño mayor de 10 años, se parece más como se le da la tuberculosis a los adultos. Y el derrame pleural es un derrame pleural que es con engrosamiento de la pleura, que tiene como unos septos en la ecografía, y el pulmón puede estar completamente sano. Entonces, digamos que cuando yo tengo una tuberculosis pleural, no debo pensar en que el pulmón también debo encontrarle algo, ¿no? Simplemente a veces puede ser el derrame pleural y ya. Árbol de limación, que es ya pues como un patrón de adulto, es por diseminación broncógena, porque es ya por el bronquio que se empieza a ir como el bacilo, y da pues estos nodulitos ahí como alrededor del bronquiecito que parecen como un árbol de limación. Esta página me parece muy buena, ahí enseñan a interpretar radiografía de tórax en pacientes en un lugar con sospecha pues, de infección por tuberculosis y enseñan todo esto pues muy bien para que pues hagan el ejercicio. Acá en Medellín llega mucho paciente de Chocó, también de comunidades indígenas, entonces Antioquia es un lugar donde ustedes van a encontrar muchos pacientes con tuberculosis y los niños en especial se complican bastante. ¿Listo? Bueno, pleural diafragma, miren acá, ¿qué les llama la atención de esta radiografía? Profe, ¿El lado derecho o el izquierdo? El lado izquierdo se ve como reducido. El lado izquierdo, ¿cierto? Entonces sí. Miren que es más radiolúcido y acá vemos una lineecita del pulmón que está colapsado, ¿pero por qué? Porque tiene un neumotórax. Entonces, ¿yo cómo puedo diferenciar un neumotórax de un tórax hiperlúcido? Entonces,
porque acá yo no estoy viendo trama vascular, ¿cierto? Entonces acá no hay pulmón, es completamente radioluz. Y aquí está la linecita del pulmón. Esta es la tomografía de ese paciente. Muchas veces pueden haber pacientes adolescentes que hacen neumotoras espontáneas y hay que buscarle estas bulas que tienen por ahí, que a veces se rompen solitas. Entonces el cirujano debería tratar de hacerle primero un TAC para ver si de una vez le resecan las bulas, porque después puede volver a hacer una neumotoras. ¿Listo? Este es otro paciente con una hernia diafragmática. Entonces una imagen radiolúcida ahí. Lo que les decía, ahí también se pueden subir el estómago, las heces intestinales, y miren que la sonda enteral se hace esa curva y se mete hacia arriba, hacia el hemitórax. Entonces a veces las sondas también nos ayudan a identificar esas hernias. Acá tenemos, si vemos solamente la radiografía frontal, se nos puede pasar esta imagen aquí que está radiolúcida, pero si vemos la proyección lateral, vemos que hay algo que se está metiendo desde abajo hacia allá, otra hernia diafragmática. ¿Sí? Entonces, las hernias diafragmáticas pueden ser izquierdas o derechas, la que llaman Boaleko-Morgani. No importa pues, que se aprendan estos nombres, lo importante es que ustedes aprendan a identificar esas asas intestinales en las proyecciones, y si tienen dudas en la lateral, pues lo van a poder ver mejor, ¿cierto? Bueno, pared torácica, entonces lo que les decía, recuerden ver bien todo lo que está metido en la radiografía. Entonces, ¿qué les llama la atención de los huesos o de la pared torácica en este caso? Es un niño que vino supuestamente por una bronquiolitis. Bronquiolitis, pero hace el hueso. Los huesos. Porque ustedes van a enfocar en el tórax, se vieron por bronquiolitis, entonces ustedes van a empezar a mirar el tórax. Pero bueno, está dilatado lo que se logra ver pues como el abdomen superior, las heces intestinales, pero digamos que ahí todavía no vamos a hablar de obstrucción intestinal porque no es el estudio para ver la obstrucción intestinal, pero los huesos que les llama la atención. Cierto que hay una fractura, pero miren esa fractura. Y esta está muy fácil de ver. Y por acá en esta costilla tiene otra. Sí, yo vi la de la costilla. Yo no vi ninguna. Yo vi la de la costilla. Entonces, ¿qué sucede? Que este paciente lo llevaron por bronquiolitis, pero el pediatra se dio cuenta que no tenía vacunas al día, que estaba muy sucio, que lo tenía muy descuidado, y ya en la radiografía entonces estamos viendo otros signos de maltrato, ¿cierto? Entonces ya ahí le cambia como el enfoque a este paciente. Entonces todo lo que esté metido en la radiografía, igual ustedes tienen que hacer el ejercicio de mirarlo, porque se pueden pasar cosas que eran, pues, por lo menos la del húmero era muy clara, ¿cierto? Ese es el cráneo de ese paciente. Entonces tenía hemorragia esofagótea, mire que tiene acá hemorragia retiniana, todas las fracturas, edema cerebral, pues este pacientico falleció. Entonces, para que tengan en cuenta que hay que mirar también las estructuras óseas. Y este está un poco más difícil, pero si ustedes miran estos tejidos blandos de este lado, comparándolo con el otro lado, ¿qué les parece? ¿Qué pasa con el lado izquierdo? Está ensanchado estos tejidos blandos, ¿cierto? Hay un engrosamiento acá, y adicionalmente estoy viendo esta opacidad del hemitórax izquierdo, que está retrayendo o desviando el mediastino. Está desviando a la derecha, o sea que acá hay algo que está ocupando espacio. Uno si lo mira rápido y no dice, bueno, es un niño, entonces era retrogral con una neumonía. Pero miren estos tejidos blandos, ¿cierto? Entonces acá estos tejidos blandos también están raros. Y lo que tenía era una masa, un osteosarcoma de las costillas que se le estaba metiendo ahí al pulmón. Entonces, también mirar como tejidos blandos, cosas así como que ustedes vean extrañas, los enfisemas me hacen pensar entonces
que debe tener un neumomediastino por ahí. ¿Listo? Está elevada, dependiendo como de la posición del paciente. ¿Listo? Entonces, para concluir, primero, mirar si está centrada la radiografía o no, si tiene algunos factores técnicos que hacen que yo la vaya a interpretar diferente, si está desviado o retraído el mediastino. Para eso voy a fijarme en la silueta cardíaca, en la vía aérea, y siempre llevar un orden: la vía aérea, mediastino, parénquima, pleura, pared, huesos, todo hay que mirarlo. Y en los niños está muy pendiente de los cuerpos extraños, ¿cierto? Porque es que a veces, pues como ellos no hablan o les da miedo decirle a los papás o no avisan, no se tiene siempre como la sospecha. La radiografía de tórax, entonces, hacérselo en un paciente con sospecha de neumonía, si tiene un factor de riesgo o que requiera un manejo hospitalario. Ya en la UCI, entonces se le hace control si hay deterioro del estado clínico o si se le pasó algún dispositivo. Y ya, pues, ecografía o tomografía, dependiendo de la condición clínica del paciente o que ustedes vean algo en la radiografía que amerite descartar algo que requiera, pues, como un manejo diferente. Y recordar siempre los gérmenes que causan infecciones más frecuentes dependiendo de la edad del paciente. Y lo mismo la tuberculosis, que se va, pues, como a manifestar de forma diferente a los adultos, para que no siempre estén buscando las cavitaciones. En los niños hay que buscar son las adenopatías o ya, digamos, compromiso sistémico. Bueno, para finalizar les traje un Mentimeter. Listo, entonces con el celular ¿Cuánto meten a la hay? página y ponen ese código. ¿Cuántos son ustedes? En realidad uno de tres. Bueno, solamente permite 50, entonces se pueden hacer de a parejas, el que no alcanzó a... Bueno, las dos. ¿Será que se me lo deja? Se la corto, está a la mitad. Mira, menti.com. Y si abres el menti.com. Ya lo cogió. No, está más lento. Juliet se cortó el pelo. No, está como metido con... Si hay alguien que ya le aparezca que hay 50, ya avisa. ¿No aparece? Esperando al presentador. Voy a pasar a ver. No, sabes que ya se movía. ¿Qué te pasa? No sé, ya van a empezar. Ya están los Pero correctos. desconocido. Ay, profe, espera que no saco. Ya, Listo. ahora sí, eres el número 50. Voy a empezar entonces, estén pendientes de sus celulares. ¿Qué? ¿Qué le ponemos? Los dos, porque ahí es donde ustedes van a contestar. Respondo rápidamente porque tenemos diagnóstico. Diagnóstico. Ahí está la imagen de la radiografía. ¿Y dónde pone? Tiene la opción de atelectasia, Sí, y a timo. atelopatía, asfixia pulmonar. Recuerden que el que más rápido conteste también pues gana más ventaja. Bueno, que la mayoría contestó timo, miren que tiene una forma triangular. De una forma triangular, tiene el signo de la onda tímica. No está desplazando la vía aérea. Ahí se los dejo un ratico. Llegó como la salud.
patrón radiológico. Entonces, ¿qué patrón radiológico tiene este paciente de 2 años con sospecha de tuberculosis? Entonces, para empezar, es un niño chiquito, ¿cierto? No tenemos un adolescente. La sospecha es tuberculosis. Entonces, Un montón de consolidación, punticos. tuberculosis ganglionar, Yo no sé, cavitación o miliar. Yo creo que es más como ¿Será? Ah, también, porque está al lado del... Como muchos punticos Sí. radiopacos y Muchos ya punticos. un niño. Acá el mediastino no lo vemos ensanchado como para pensar en amenopatía. Y recuerden que cavitación en un niño chiquitico no. Y además que no estamos viendo si ninguna se viera ancho, cavitación. si era Sí. Bueno, Entonces, ¿qué estudio complementario recomendaría para valorar el intersticio pulmonar? Suponiendo que no haya quedado muy claro ahí como el patrón miliar en el intersticio. tomografía contrastada, Un TACAR, una ecografía, una tomografía contrastada o una Pues igual le resonancia. ibas a aprender, así que si lo equivocamos, Debemos ver mucho detalle en el parénquima pulmonar. ¿Listo? sí, aquí está todo grabado. Eso, el TACAR. La ecografía, no voy a ver el intersticio. En la ecografía voy a ver el interpleural, el edema, ¿cierto? Pero el intersticio en ese caso sí es el TACAR. Son cortes, sí. No, sería una tomografía contrastada. Porque la resonancia se hacen cortes muy gruesos. Entonces el parénquima pulmonar puede que no vea todos los nódulos. Por eso es que se manda a atacar para estos casos, porque son muchos cortecitos, o sea, es como si cogieran el pulmón y le hicieran así varios cortes. Entonces yo voy a ver muy bien como estructuras muy chiquiticas. En cambio los cortes de la resonancia son bloques muy gruesos. Entonces yo puedo tener un nódulo acá, pero si la resonancia no cogió preciso como ese cortecito, lo voy a dejar de ver. Entonces, axiales, o sea, coger, este es el pasillo, esta es la cabeza, este es el pasillo, así. Y son transversales y ya después el tecnólogo hace unas reconstrucciones en sagital y en coronal, pero esas reconstrucciones son como, o sea, no son los crudos pues, del paciente. Por eso uno debería ver las imágenes siempre en el axial. Ya si uno tiene pues como alguna duda, si los ven en el coronal y en el sagital. Pues entonces recuerden, TACAR para intersticio pulmonar. Mire, así se ve pues este pacientico, ¿cierto? El intersticio. Paciente de 4 años con fiebre, diagnóstico más probable. Masa pulmonar, atelectasia, neumonía redonda, tumor costal. ¿Qué dijo masa? ¿Pero qué? No, es que más no es un diagnóstico. Neumonía redonda. ¿Cuál es? ¿Cuál el tiempo? ¡Ay, neumonía! Muy bien, neumonía redonda. Entonces, en un menor de 8 años, con y este tenía fiebre, pues primero pensar en lo más frecuente, una infección pulmonar. ¿Listo? Y las atelectasias son, recuerden, triangulares, geométricas, no son redonditas así como esta. Y mire después, esa neumonía ya se necrosó y formó ahí pues como este absceso pulmonar. Son mamas. ¿Qué estudio complementario ordenaría en este paciente con una neumonía? Este sí tiene un rango pleural, entonces es ecografía. Es un TACAR, una ecografía, no requiere resonancia. No requiere. No requiere. No, porque hay que ver si es. Ay,
¿Cuáles son los dos tipos de derrame pleural? Una ecografía, ¿cierto? Estamos viendo un derrame pleural. Sí. Sí, pues para mirar que cuando uno se sí, ellos lo hacen con el examen. Primero le hacen el panel viral a ver si le sale algún germen o si no también por secreciones. Y ahí les puede salir el estreptococo o el estafilo. Pero este no era una tuberculosis, ¿cierto? Este simplemente en el contexto paciente con neumonía, sí, y que llega y ustedes le den la consolidación con el derrame pleural y ya ustedes quieren ver ese derrame pleural como es, si es libre o si está ya haciendo empiema para que si humano ya... Sí, sí, porque ya esto no es de algo viral, pues ya deberíamos pensar en bacterias. Miren la ecografía, entonces el derrame pleural, entonces lo que se ve negrito es líquido, pero miren que tiene septos, ¿cierto? Y tiene estas imágenes ahí de membranas adentro, o sea, está muy feo, ya es un empiema, ya lo ve el cirujano. Y ya, vamos a ver los ganadores.